bienvenidos al tutorial Números Complejos, parte 2, en el que explicaremos cómo obtener la potencia y la raíz de un número complejo, dado en cualquiera de sus formas, ya sea la exponencial, la binómica o la polar. Para obtener la potencia de un número complejo z, dada en cualquiera de sus formas, por ejemplo, la forma binómica o la forma polar, debemos siempre obtener primero la forma exponencial del número complejo, dado de la siguiente forma. Una vez que tenemos el número complejo en la forma exponencial, como se explicó en el tutorial pasado, en la primera parte, entonces ya tendremos el valor de R y el valor del ángulo. Entonces debemos aplicar la fórmula de Moivre para obtener la potencia de un número z. La fórmula es la siguiente: un número z complejo elevado a una potencia n es igual a elevar al número r a la potencia n multiplicado por el coseno de n por el ángulo más i por el seno de n por el ángulo, y de esta manera podemos obtener fácilmente la raíz de un número complejo, como explicaremos con un ejemplo. Si tenemos en este ejemplo un número z complejo igual a 2 por e a la 30i, está en su forma exponencial, entonces lo primero que tenemos que identificar son los siguientes valores. Tenemos que r es igual a 2 y tenemos que el ángulo es igual a 30 grados. Ahora sí podemos aplicar directamente la fórmula de Moivre. Si yo quiero obtener la potencia al cubo, es decir, z al cubo, entonces debo elevar el número r al cubo, que va a multiplicar al coseno de 3 por el ángulo más i por el seno de 3 por el ángulo, y sustituyendo los valores encontramos que la potencia cúbica es igual a r, que es 2, 2 al cubo es igual a 8, coseno de 3 por el ángulo, en este caso tenemos que el ángulo es 30, 3 por 30 es igual a 90, entonces tenemos el coseno de 90 grados, más i por el seno también de 90 grados, y esta es la potencia cúbica del número z dado en el ejemplo. Cuando se tiene la raíz de un número complejo, también debemos expresarlo en su forma exponencial. Si nosotros tenemos la forma exponencial, únicamente debemos aplicar una fórmula, pero aquí hay una particularidad. Por ejemplo, cuando tenemos el número 4 y nosotros queremos encontrar la raíz de 4, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la raíz cuadrada de 4. Si nosotros realizamos esto, podemos encontrar dos raíces, que sería la raíz 1 es igual a 2 y la raíz 2 es igual a menos 2. Podemos encontrar estas dos raíces. Entonces, cuando yo obtengo la raíz enésima de un número, debo encontrar n raíces. Por lo tanto, en un número complejo z también voy a encontrar n raíces. Esto se va a encontrar de acuerdo a la siguiente fórmula. La raíz enésima de un número z es igual a la raíz enésima del número r, que va a multiplicar al coseno del siguiente argumento: el ángulo más 360 grados multiplicados por un factor k entre la raíz enésima más i por el seno del siguiente argumento, que va a ser el mismo: el ángulo θ más 360 grados multiplicados por el factor k entre el número, y cerramos el corchete. Esta fórmula vamos a aplicar directamente, pero seguramente habrán notado que ya tenemos el número r, también vamos a tener el número n y también vamos a tener el ángulo. Lo que nos hace falta es el número o el factor k. Este número k
va a tomar diferentes valores de acuerdo a la raíz que estemos buscando. Por ejemplo, si estamos utilizando esta fórmula para encontrar la raíz 1, entonces debemos aplicar un k igual a 0. Si estamos buscando la raíz 2, entonces debemos aplicar una k igual a 1. De modo que k va a tomar valores desde 0 hasta n menos 1. En nuestro caso, vamos a obtener, por ejemplo, una raíz cuarta. Entonces debemos aplicar una k desde 0 hasta 3, que es n menos 1, es decir, 4 menos 1 es igual a 3. En el siguiente caso práctico verificaremos la validez de esta fórmula. Ahora que ya está dado un número complejo en su forma exponencial, debemos identificar una vez más cuáles son los valores de interés. R es igual a 25. Asimismo, el ángulo θ es igual a 20 grados. Ahora sí podemos aplicar directamente la fórmula. Recordemos que lo primero que tenemos que encontrar es el K. K, en este caso, vamos a suponer que encontraremos la raíz cúbica. Entonces, queremos encontrar la raíz cúbica del número z. Esto es lo que queremos encontrar, por lo tanto, n es igual a 3. Entonces, K va a tomar valores desde 0 hasta n menos 1, que sería 3 menos 1 igual a 2. Entonces K va a tomar estos valores. Ahora, para la primera raíz, por ejemplo, la raíz 1, tenemos que encontrar la raíz cúbica del número R, que va a estar multiplicando al coseno del argumento que ya habíamos comentado hace un momento, que es el ángulo, que son 20 grados, más 360 por el factor K. Pero en este caso, como estamos calculando para R1, K vale 0. Entonces vamos a multiplicar por 0 y lo vamos a dividir entre el número n, que es igual a 3, más el número i multiplicado por el seno del mismo argumento, que son 20 grados más 360, que multiplican a 0, dividido entre 3. Ahora vamos a comenzar calculando el valor de la raíz enésima de R. En este caso tenemos el número 25. Si calculamos la raíz cúbica de 25, entonces vamos a tener aquí un cierto valor que lo podemos dejar expresado nada más en términos de la raíz cúbica de 25. Si tiene una raíz exacta, se puede calcular y se puede sustituir en este punto, o se puede dejar el número decimal, pero nosotros por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar calculado de este modo. Ahora, el argumento tiene 20 más 360 por 0. En este caso, el 360 por el 0 nos va a dar 0, por lo tanto tendríamos 20 entre 3. Y 20 entre 3, si tomamos el número decimal que lo describe, es igual a 6.66. Entonces aquí tendríamos el coseno de 6.66 y es un número periódico, más i por el seno del mismo número al siguiente. Entonces es el seno de 6.666 periódico. Y esta es la raíz 1. Este número se va a repetir para todas las demás raíces. Entonces la segunda raíz y la tercera raíz también van a tener el mismo coeficiente. Para la segunda raíz vamos a tener el mismo cofactor que ya habíamos comentado, la raíz enésima de 25, pero va a cambiar el factor K, es lo único que va a cambiar a lo largo de todos los cálculos. Entonces tenemos el coseno de 20 grados, que es el ángulo, más 360 por el factor K, que ahora va a valer 1, porque estamos utilizando la raíz 2, entre 3 más i por el seno del mismo argumento. Entonces, simplificando, 360 por 1 nos va a dar 360, 20 más 360 nos da 380. Ahora ya tenemos todo simplificado, únicamente vamos a expresar esto en términos de decimales. Entonces, la raíz 2 del número complejo es igual a la raíz cúbica de 25, que multiplica al coseno del argumento, obteniendo el valor decimal, es 126.666 más i por el seno del mismo argumento,
126.666 periódico. Y esa es nuestra segunda raíz. Ahora vamos a analizar un poco el ángulo que obtuvimos en la raíz primera. La primera raíz fue 6.666. Esto es un procedimiento que sugiero que encontremos antes de continuar con las siguientes raíces cuando tenemos un factor k o con muchos valores. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un k3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a seguir calculando lo mismo para todos esos factor k, pero no es necesario. Aquí nosotros podemos obtener la resta de 126 menos 6 y vamos a obtener 120 grados de diferencia. Estos 120 grados se van a seguir repitiendo a lo largo de todas las raíces. ¿Esto qué quiere decir? Que la siguiente raíz, R3, va a ser igual a la raíz enésima de 25 por el coseno de ese mismo ángulo. Vamos a tener esta vez el mismo ángulo, 126.666, más la suma del intervalo que obtuvimos, que fue 120. Entonces serían 126.666 más 120 más i por el seno del mismo argumento. Si obtenemos el argumento total son 126.666 más 120. Entonces lo vamos a sustituir de una vez y es el coseno de 246.666 grados más i por el seno de 246.666 grados. Y de esta manera vamos a evitar estar calculando el argumento para cada valor k. Solo tenemos que calcular los primeros dos, para k igual a 0 y después para k igual a 1. Obtenemos la diferencia de los ángulos que nos sale entre estos dos y los siguientes ya nada más es el mismo ángulo sumándole, por ejemplo en este caso 120. Si tuviéramos una raíz cuarta sumaríamos otros 120 a este 246. Si tuviéramos una raíz siguiente, entonces tendríamos que sumar otros 120 al nuevo argumento que obtengamos. Y de esta manera es como se calcula la raíz enésima de un número complejo.